Buenos días, hermano y amigo que me escucha. Te invito para que reflexionemos en la palabra de Dios, que es alimento a nuestra alma y fortaleza para nuestra vida. Dice la palabra de Dios: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmos capítulo 1, verso 2. Recordemos lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de un hombre que había estado poseído por los demonios, que cuando los demonios salieron de este hombre, éste limpió su vida. La morada de su vida había quedado adecentada, adornada, y él pensó que todo estaba bien y en orden, pero el demonio aún le controlaba. Finalmente, el demonio anduvo vagando por los alrededores sin poder encontrar un lugar donde quedarse. Se cansó de viajar y entonces regresó, trayendo a sus amigos con él, otros 7 espíritus peores que él mismo. Y se nos dijo que el último estado del hombre era peor que el primero. Hay muchas personas en la actualidad que piensan que si ellas simplemente limpian un poco sus vidas, eso es todo lo que necesitan hacer. Pero, estimado oyente, observemos que, hablando de este hombre dichoso, aquí se dice que se deleita en la ley del Señor. En otras palabras, que encuentra placer y alegría en la meditación de la palabra de Dios. Desearíamos hacerle llegar el mensaje de que la Biblia es un libro emocionante. Su lectura no constituye una carga ni produce aburrimiento. Su lectura y su estudio son agradables. Este salmo recalca que la persona que experimenta placer al estar en contacto con esa palabra es una persona feliz. Las tragedias que hoy afligen a la humanidad, expresadas con lágrimas, suspiros, el dolor del corazón, los corazones quebrantados, las vidas y hogares destruidos, son el resultado inevitable de que los seres humanos hayan quebrantado las leyes de Dios. En este sentido, la palabra de Dios es clara. En 1 de Juan 5:3 encontramos esta declaración: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos para los creyentes de hoy no solo incluyen los 10 mandamientos, sino también todas las instrucciones recibidas de Jesús mismo y sus apóstoles en el Nuevo Testamento. Realmente sus mandamientos no constituyen una carga. La idea de que el ser salvo por gracia significa que el creyente entonces puede vivir sin estar sujeto a una ley y vivir como le plazca no se encuentra en la Biblia. El creyente no ha de rechazar las normas de conducta. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para dar rienda suelta a vuestras pasiones, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad no implica en ningún modo vivir una vida de libertinaje. Por supuesto, no tenemos que guardar los 10 mandamientos para ser salvos, pero ello no quiere decir que hemos de quebrantarlos. Significa, estimado oyente, que no estamos a la altura de la ley de Dios. Él requiere perfección y usted y yo no la tenemos. Tenemos que acercarnos a Dios por la fe. Después de ser salvos por la fe, tenemos que vivir en un plano más elevado que la ley. Hemos de tener en nuestras vidas el fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre y dominio propio. De esa manera vivimos bajo la disciplina y guía de la gracia de Dios. El versículo enfatiza entonces que esa persona que se deleita en la palabra de Dios
En su ley medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir con esto de meditar? Pues ilustra a una vaca rumiendo, masticando el bolo alimenticio. Hemos oído que la vaca tiene varios compartimientos en su estómago. Entonces puede salir por la mañana, pastar en la hierba cuando el rocío está sobre ella en la parte fresca del día. Después, cuando hace calor al mediodía, se reclina bajo la sombra de un árbol y comienza a masticar los alimentos que había introducido previamente por su boca. Es decir, que toma la hierba que había masticado por la mañana y la vuelve a colocar en su boca para masticarla una y otra vez y luego la cambia de estómago. Eso es precisamente lo que hacemos cuando meditamos. Volvemos la vista a lo que ya hemos leído. Tomás Kempis lo expresó de una forma original. Dijo: yo no tengo descanso sino en un rincón con un libro, y ese libro es la palabra de Dios. Quiere decir que el meditar sobre lo que uno lee hace como esos animales que rumian sus alimentos, considerar lentamente y pensar detenidamente en lo que uno está leyendo. Recordemos lo que el apóstol Santiago dijo en el capítulo 1, versículo 24, hablando de la persona que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de cómo es. Tenemos que meditar en la palabra de Dios, que es el espejo de Dios, que nos revela lo que realmente somos. Debemos permitir que la palabra dé forma a nuestra vida según la voluntad y los propósitos de Dios. Entonces, recordemos que el hombre dichoso en su ley medita de día y de noche, según dice aquí. Estimado oyente, Dios no tiene ningún plan o programa para que usted crezca y se desarrolle como creyente aparte de la palabra de Dios. Usted puede estar tan ocupado en su iglesia como sea posible, en una gran variedad de actividades y andando de un lugar a otro, pero usted nunca crecerá espiritualmente por medio de esa actividad. Usted solo se desarrollará meditando en la palabra de Dios, es decir, repasando una y otra vez en sus pensamientos hasta que esa palabra se convierta en una parte de su vida. En esto consiste lo que hemos llamado la práctica del hombre dichoso. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día por este alimento espiritual que usted nos regala, Señor. Aquí usted nos recuerda, usted nos enseña que debemos deleitarnos en su presencia con actitud de alabanza y adoración, pero también meditando en su palabra de día y de noche. Esto nos ayuda a crecer hasta la estatura y plenitud de Cristo, de ese varón perfecto. Gracias por su palabra, gracias por su presencia. En Cristo Jesús. Amén. Es lo único que quiero, es lo único que anhelo, mi Jesús.